Muy buenos días y bienvenidos al episodio 189 del viernes 31 de enero de 2020. Ya se acaba el primer mes del año, la verdad es que se está pasando volando. Va todo súper rápido, pero fantástico. La verdad es que el mes está siendo maravilloso y bueno, estamos haciendo un montón de cosas y todo va genial. Y hoy, un viernes más, que vamos a dedicar este episodio a las plantas. ¿Por qué? Porque realmente a mí me gusta mucho tener las plantas, cuidarlas, esos mimos que le podemos dar. Y el otro día vi un post que tenía Noelia en el blog que era súper interesante, que era de remedios y cuidos que podemos hacer nosotros a las plantas con pequeñas infusiones, con plantas medicinales, a esas plantas que nosotros tenemos en casa para mejorarlas, curarlas de algunas pequeñas enfermedades, pero además también para darles ese vigor que le podemos aportar simplemente con plantas medicinales. Y me pareció muy chulo. ¿Quieres saber cuáles son? Continúa escuchando y lo descubrirás. No sin antes contaros que estamos aquí gracias a nuestra página web www.aromasdete.com. Página donde podrás encontrar más de 300 variedades de tés, cafés e infusiones de una calidad excepcional a precios increíbles. Muchos de ellos son ecológicos y todos naturales. Servimos en 24 horas, no tenemos pedido mínimo y además todos los portes son gratis para los pedidos de más de 20 euros. Y ahora sí, vamos derechos al grano con este post que es súper interesante. Antes de nada, contaros que este podcast, como os decía, viene inspirado en el post que tenía Noelia del blog. Es muy interesante, sobre todo porque cuando yo me paré a leerlo, que lo voy leyendo, hay veces que no me da tiempo a leerlos constantemente, pero siempre pues a lo mejor con 1 o 2 semanas de dilación sí que los voy echando un vistazo. Y este me pareció muy curioso, además fue un post al que le estaba haciendo yo las fotografías, entonces me pareció muy chulo y dije, esto para un viernes es fantástico porque son infusiones que vamos a conseguir que haciendo pequeños truquitos, pequeñas cosas, vamos a tener mejor esas plantas que nosotros tenemos, tanto de interior como de exterior, pero las plantas así a modo doméstico que podemos tener en las casas y nos va a venir muy bien. Y lo primero que vamos a ver es una infusión que además es muy buena para nosotros porque es cola de caballo, que sabéis que es súper diurética, que es fantástica, pero luego aparte a las plantas les va a aportar vigor, les va a aportar fortaleza, les va a dar ese brillo en las hojas que es fantástico. También le va a evitar hongos, tanto de modo preventivo como curativo. Es decir, si vosotros notáis esas marquitas blancas que hay veces que tienen las plantas, que son hongos realmente, le podéis aportar esta cola de caballo que se lo vais a curar. Pero también aparte, si no lo tienen y sabéis que son plantas que tienen cierta tendencia a tener esos hongos, si se lo aplicáis con determinada frecuencia vais a evitar que le aparezcan. Es decir, que le va a venir muy bien. Una vez que ya sabemos para qué nos vale la cola de caballo en cuanto a las plantas, vamos a ver cómo lo tenemos que hacer. Simplemente lo que vamos a hacer va a ser que la noche antes, unas 10-12 horas, lo que vamos a poner es las hojas de cola de caballo cortadas, bien secas, si es de nuestras infusiones, que son fantásticas. Directamente lo que hacéis es que la cola de caballo la dejáis en agua. La dejáis en agua durante 10-12 horas. Si tenéis cola de caballo fresca, pues sin ningún problema. Lo troceáis bien y la dejáis en agua una noche para que haga una decocción, que vaya soltando todas las propiedades. Y una vez que pasa ese tiempo, ya al día siguiente, o si lo hacéis por la mañana, luego por la noche, una vez que pasa ese tiempo, se pone en un cazo a fuego lento y se pone a calentar hasta que empieza a hervir prácticamente unos 10-15 minutos. Es decir, una vez que ya está así a fuego lento,
lo tenéis 10-15 minutos. Justo cuando ya haya empezado a hervir, lo dejáis un poquito más, pero luego a los 10-15 minutos cortáis. Lo dejáis enfriar directamente la cola de caballo con el agua, es decir, toda la mezcla la dejáis enfriar junta. Entonces a lo mejor pues pasan 5, 6, 7 horas las que necesite para que se quede frío y después se cuela y se pone en un pulverizador. Luego a la hora de usarlo, esto lo vamos a pulverizar, entonces lo importante es eso, es que lo coléis y lo pongáis en un pulverizador. Importante, por cada taza de esta infusión tenéis que tener 3 tazas de agua, es decir, vosotros ponéis 3 tazas de agua y una taza de esta infusión. Porque además es muy fuerte como va a quedar el aroma también para la planta, sería muy fuerte pulverizarlo directamente. Y en cuanto al uso preventivo, si lo queréis utilizar cuando la planta no tiene ningún tipo de hongo, es simplemente para darle vigor a la planta, lo que podéis hacer es pulverizarlo una vez por semana. Es importante que lo pulvericéis por la parte de arriba, por la parte de abajo, también un poco los tallos, la tierra, que le deis a todo el conjunto porque le va a venir muy muy bien. Esto lo haríais una vez por semana y en caso de que sea de uso curativo, es decir, que vosotros ya habéis visto que hay algún tipo de hongo, esas marquitas blancas, como digo, o cualquier síntoma que penséis que puede ser hongo, lo hacéis en vez de una vez, 2 veces por semana. A lo mejor la primera semana lo podéis hacer 3 veces, después las siguientes ya un par de veces, y cuando ya veis que desaparece, lo que tenéis que hacer es una sola vez por semana, pues a modo preventivo para que no vuelva a ocurrir. Vais a notar que las hojas van a coger más brillo, va a coger más vigor en las plantas con esta infusión de cola de caballo. Vamos a pasar a la siguiente, que es una de las más conocidas, de las que más beneficios tiene para nosotros, pero también, por supuesto, para las plantas. Lo comentábamos con las plantas, para nosotros siempre, lo comentábamos para los animales, para las plantas en este caso. Es una de las plantas medicinales que más beneficios y propiedades tiene. Es la conocidísima y que en todas las casas hay manzanilla. Ya sabéis que nosotros tenemos una manzanilla de muy muy buena calidad, manzanilla ecológica, muy rica, y la verdad es que se nota mucho la diferencia. Pero para utilizar para estas infusiones para las plantas os recomiendo que utilicéis manzanilla buena. ¿Por qué? Porque al final con menos cantidad vais a conseguir mejores resultados. Las propiedades que tiene la manzanilla es que va a hacer que las plantas sean más resistentes. Por ejemplo, para los cambios de temperatura, para esto cuando va a empezar el invierno, en los momentos así de primavera, que necesita más fuerza la planta, le va a venir muy muy bien. Y luego otra cosa que también hace la manzanilla es que evita el pulgón. El pulgón son esos bichitos pequeñitos que son como pulguitas, pero que están como almacenados muchas veces debajo de las hojas de las plantas y demás. Pues la manzanilla es muy muy buena para evitarlo por el aroma que desprende. Entonces lo que hace es que el pulgón desaparece. En cuanto a la preparación, es súper sencilla. Para 1 litro de agua aproximadamente 50 gramos de manzanilla. Es muchísimo. Si nosotros tenemos pequeñas plantas en casa, no necesitamos hacer 1 litro de agua. Entonces, pues para un vasito, pues usamos una cucharadita pequeña, una proporción más o menos como para nosotros, tampoco mucho más. Después ponemos el agua, la manzanilla, y lo ponemos al fuego. Como veis, lo ponemos siempre en frío. ¿Por qué? Porque realmente lo que estamos buscando es esa decocción, aunque en este caso va a ser muchísimo más rápido. Pero lo que hacemos es que lo ponemos directamente el cazo con el agua y la manzanilla y lo ponemos al fuego. Cuando empiece a hervir, lo que hacemos es que lo paramos, no lo tenemos tiempo hirviendo, sino cuando ya notamos que empieza a hervir, lo paramos y lo dejamos enfriar 1 o 2 horas, el tiempo que sea necesario para que luego lo podamos echar en un pulverizador de plástico si es el que estamos utilizando. Es decir, que lo dejamos enfriar y lo colamos. Es decir, lo importante que tenemos que ver con todas estas infusiones, lo que hacemos siempre es que lo tenemos
desde el principio hasta el final, desde que está frío, caliente y después frío otra vez, lo tenemos, la planta, la infusión la tenemos en el agua. Entonces, de esta forma va a soltar ahí todas sus propiedades, ahí lo colamos y para utilizarlo lo vamos a echar directamente esta infusión, no lo vamos a rebajar con agua porque la manzanilla no es necesario y lo ponemos en un pulverizador y pulverizamos tanto las hojas como los tallos. Es muy importante porque los tallos es por donde sube el pulgón y todas esas zonas que tienen pulgón debajo de las hojas, toda la zona la pulverizamos bien con esta manzanilla. La forma de hacerlo es 2 días seguidos durante 2 o 3 semanas, hasta que notemos que desaparecen. Después podemos hacer un toque más o menos preventivo para los cambios de estación, como os comentaba. Le podemos dar, durante 2-3 semanas, pulverizar un par de veces a la semana, pero lo importante es, en el momento que nosotros queremos evitar ese pulgón, 2 días seguidos, durante 2 o 3 semanas, es decir, por ejemplo, si cogemos miércoles-jueves, pues miércoles-jueves de esta semana, miércoles-jueves de la siguiente, miércoles-jueves de la otra, hasta que nosotros notemos que va desapareciendo ese pulgón. Y pasamos al siguiente truquito, planta, no es planta en este caso porque es café, estos ya son los granos, y lo que vamos a utilizar son los pozos del café. En cuanto a las propiedades, pues bueno, ya sabéis que los pozos siempre cuando hacemos el café muchas veces guardamos los pozos para echarlos directamente a la tierra. ¿Por qué hacemos eso? Pues porque nitrogenamos la tierra, le aporta nitrógeno, ahueca muchísimo la tierra, entra muchísimo mejor el nitrógeno y aparte ahuyenta gusanos, caracoles, lombrices, pues muchas veces esas plantas, esos bichitos que se llevan esos nutrientes de las plantas. Entonces el café viene muy bien para eso. En cuanto a la preparación, pues podemos hacer directamente echar los pozos en la tierra como se ha hecho siempre, es decir, pues vamos acumulando los pozos en un determinado sitio y de vez en cuando los echamos pues en las plantitas que tenemos pues en el patio, en el jardín, en cualquier sitio, o también en la planta de casa se puede hacer sin ningún problema. Pero también lo podemos hacer de una forma líquida. ¿Por qué? Porque es mucho más cómodo muchas veces el tenerlo así. Entonces, para hacerlo de forma líquida, mezclamos los pozos con agua durante una noche o un día incluso se puede hacer, o de una mañana a una tarde o algo así. Y lo que hacemos es que ponemos pues, unas cucharadas de pozos con medio litro de agua aproximadamente. Es decir, tampoco tenemos que hacer mucha cantidad porque es algo que luego vamos a seguir generando. Entonces, pues bueno, no necesitamos muchísima cantidad, es mejor hacerlo con más frecuencia. Y lo tenemos reposando ahí con el agua y los pozos del café. Y después lo colamos y lo ponemos en un pulverizador. En este caso no hace falta calentarlo porque ya sabéis que el café ya ha estado caliente, entonces ya va a soltar todo sin ningún problema. Lo ponemos en un pulverizador y lo echamos con frecuencia sobre las plantas, sobre la tierra de las plantas que tengamos. Entonces ese aroma a café, ese toquecito, lo que va a hacer es que va a ahuyentar esos bichos y además va a mejorar tanto la salud de la planta como de la tierra, que eso redunda, por supuesto, en las ventajas y beneficios que tengan las plantas que tenemos a nuestro alrededor. Y por último vamos a ver una que a mí me encanta, es una planta fantástica que además huele fenomenal, es la lavanda. Lo principal que tiene la lavanda es que evita insectos, hormigas, moscas, polillas. Luego aparte en muchos cultivos, nosotros ya sabéis que hemos tenido agricultura ecológica. Ahora tenemos el cultivo ecológico, pero simplemente pues para consumo familiar. Pero nosotros, por ejemplo, la lavanda siempre se ponía entre determinadas plantas hortícolas del huerto, entre tomates o entre pimientos, se ponían plantitas de lavanda porque evitaba esos bichos, esas hormigas, como digo, las moscas, mosquitos, polillas, todo eso. Simplemente el aroma es algo que
que evitaba mucho, y yo cada vez que visito algún huerto ecológico veo que tienen ciertos sitios con plantas aromáticas, entre ellas la lavanda, por supuesto, para evitar ese tipo de insectos, de plagas. Y luego, aparte, para nuestro día a día, para nuestras plantas domésticas, es muy buena porque evita esos bichitos en la propia planta, y además le da ese toque aromático que a las plantas le viene muy bien, les da ese frescor, les viene fenomenal. Y luego, si nosotros las tenemos en interior, también se agradece porque le damos ese toquecito a la planta que luego le da queda en el ambiente cuando lo hacemos. Además, como vais a ver, es una preparación que cuando la hacemos vamos a sacar mucho el aroma de la lavanda. Realmente vamos a utilizar 1 litro de agua por 300 gramos de lavanda seco. Es decir, de la infusión de lavanda de la planta seca vamos a utilizar 300 gramos por cada litro. También lo podemos hacer si utilizamos 100 gramos de agua o 100 mililitros de agua. Y podemos utilizar 30 gramos de lavanda. Si vamos a utilizar poquita cantidad, 100 mililitros es como medio vaso aproximadamente, que a lo mejor nos da para pulverizar un día. Pero como esto no se pone malo guardándolo en un sitio que sea fresco, que sea seco, que no le dé la luz, sobre todo, no hay ningún problema en tenerlo durante muchísimo tiempo. Entonces, pues bueno, lo podéis hacer así. Igualmente vamos a hacer infusión, vamos a juntar la lavanda con el agua y vamos a hacer infusión durante 10 minutos. Lo vamos a poner a calentar. Cuando empieza a hervir, lo paramos, lo dejamos ahí pues 10 minutos, pero bueno, luego lo vamos a dejar hasta que enfríe. Lo vamos a dejar ahí hasta que notamos que ya está más o menos frío y lo colamos. En el momento que lo colamos, luego ya lo podemos poner en un pulverizador y lo pulverizamos sobre la planta, sobre el suelo, sobre la tierra si tenemos, para evitar que tenga esos insectos, para ahuyentar todos esos bichillos que hemos estado comentando, y le va a dar ese toque de vigor a la planta que también le va a venir fenomenal. Y nada, hasta aquí por hoy. Espero que os haya gustado este episodio, que lo podáis aprovechar con vuestras plantitas que tengáis en casa, esas que siempre nos gusta darle ese toque de cariño. Pues mira, he aprendido esto y vamos a probar con la planta, le vamos a dar, ya veréis qué bien les viene, porque es algo que es totalmente natural y les va a venir fenomenal. Además, si has probado con cualquier otro remedio casero que te haya ido bien o que tengas alguna duda, no dudes en comentármelo, porque lo probamos, lo explicamos aquí en el podcast, que para mí es un gustazo, pues hablar de plantas me encanta. Yo siempre en mis pequeños entornos, siempre aquí en el despacho alguna tengo, luego en casa en determinados ambientes, por supuesto, también. La verdad es que me gusta muchísimo, me gusta tener esa cercanía con las plantas, que es fantástica. Y nada, si os ha gustado el episodio, espero vuestras valoraciones y comentarios sobre cualquier tema que queráis que tratemos en el podcast. Además de vuestras suscripciones en iVoox, iTunes, Spotify, y sobre todo muchísimas gracias por vuestra atención y dedicación, tanto aquí como en nuestra página web www.aromasdete.com. Disfrutad muchísimo del viernes y por supuesto pasad un gran fin de semana, recargad las pilas, que nos escuchamos el lunes con un nuevo episodio en el que vuestras preguntas van a ser respondidas. Tengo un montón de preguntas de esta semana que quiero responder el lunes, que van a ser súper interesantes. ¡Feliz fin de semana!